Colega, ¿sabes cómo se comporta un equipo de aire acondicionado inverter referente a la corriente, al consumo? Todos sabemos que la energía eléctrica aumentó de precio, por lo cual el equipo de aire acondicionado puede generar un gasto significativo. Por eso es razonable comprender su funcionamiento y utilizarlo de forma correcta. ¿Qué te parece si realizamos ahora algunas pruebas acá en este equipo de aire acondicionado de marca Fujitsu? ¿Ya? Es un equipo inverter trabajando con R32. Vamos a realizar algunas pruebas referentes a los modos de funcionamiento. Sin embargo, quiero destacar que no todos los equipos tienen el mismo algoritmo de control. Entonces, en base a eso, es necesario realizar ciertas pruebas para poder identificar cuál es el punto óptimo en cuanto a su utilización y desde ese punto de vista la eficiencia energética. Así que, colegas, sin nada más que decir, quédate en el siguiente video. Muy bien, colegas, la experiencia la vamos a realizar con este equipo de marca Fujitsu. Es un equipo de una potencia térmica de 9000 BTU/hora. Trabaja con refrigerante R32, 550 gramos. Podemos ver que acá tenemos un instrumento que es para poder medir la tensión de suministro al ventilador de la unidad interior, la tensión que le indica a cuál es la velocidad de rotación. ¿Ya? Aquí está conectado el instrumento en la tarjeta, en los puntos donde se alimenta entonces el módulo interno del ventilador para que gire a una velocidad de rotación determinada. Tenemos un amperímetro de tenaza, ¿ya? Para medir la corriente total del equipo. Si bien es cierto, la intensidad de corriente no es energía, pero posteriormente se deriva ya la energía, potencia mantenida en el tiempo, energía. Si quisiéramos nosotros cuantificar en específico la energía, deberíamos tener entonces un medidor de potencia. Un medidor de energía, perdón, no de potencia, de energía, ¿ya? Y acá tenemos el control remoto, ¿ya? Quiero destacar lo siguiente, el algoritmo de control, ¿ya? De este equipo especifica la variación de las velocidades de rotación del compresor en función de la temperatura interior, de la diferencia de la temperatura interior con respecto a la temperatura ajustada en el control remoto. Y además tiene peso en el algoritmo de control la temperatura exterior a través, cierto, del sensor, ahí está, de temperatura exterior y de la velocidad de rotación del compresor. Este algoritmo de control es propio del equipo de aire acondicionado Fujitsu y honestamente no sé si es extrapolable a todos los equipos, pero debe ser ya de manera similar. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Fíjense bien acá. Vamos a encender el equipo. Ahí está, en modo frío y alta velocidad. 18 grados. Actualmente en la sala debe haber una temperatura, vamos a ver aquí la corriente. Actualmente en la sala debe haber una temperatura de unos 21 grados, por lo cual nosotros tenemos al ajustar 18 grados un diferencial de temperatura de 3 grados. Ahí partió el compresor. Podemos ver que parte con rampa de aceleración. Ahí tenemos el set point a 18 grados, una velocidad alta para el ventilador de la unidad interior. Y aquí vamos a encender nuestro instrumento. Osciloscopio. Multímetro. Y tenemos una tensión de 3,5 volt continuo. Esa tensión se le entrega a la tarjeta, al módulo interno del ventilador de 5 cables, para establecer la velocidad de rotación. 3,6 volt continuo para una velocidad de rotación alta del ventilador, una corriente de 1,6, 1,5 amperes para el compresor, una temperatura ambiente de 21 grados y una temperatura de set point del control de 18 grados. Fíjense que incluso bajo la corriente vamos a esperar un rato que se equilibren las condiciones de funcionamiento. El algoritmo de control no reacciona
en este caso de manera instantánea, sino que hay un tiempo para que se estabilice. Tipo de aire acondicionado Fujitsu. La idea es no cortar el video de tal forma que podamos obtener ya los resultados en tiempo real completo y podamos realizar algún análisis. Esperar que el video no termine con un tiempo muy elevado para que lo podamos ver. Corriente. Ay, quería encender la iluminación de la pantalla. Entonces aquí tenemos 1,6 amperes. ¿Ya? Modo frío, 18 grados, alta velocidad ya de rotación del ventilador de la unidad interior. Lo comprobamos nuevamente. 3,6 volts de suministro al módulo interior y tenemos 18 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya, simulando que estamos alcanzando temperatura en el recinto, lo que voy a hacer es aún disminuir el diferencial con respecto a la temperatura interior. Entonces modifiqué el set point a través del control remoto a 20 grados, entendiendo que hay en la sala una temperatura de 21 o 22 grados. Entonces disminuí aproximadamente, ¿cierto?, en 2 grados el delta T de la temperatura ambiente con respecto ya a la temperatura del set point. Fíjense que en una primera instancia acá podemos observar incluso un aumento de corriente respecto al valor que teníamos anteriormente. En este caso tenemos de 1,6 amperes, la corriente subió a 2,1 amperes. Voy a acomodarlo ahí. Perfecto. Y ahora tenemos todavía los 3,6 volts. La velocidad de rotación del ventilador de la unidad interior se mantiene. ¿Ya? Es constante porque esa es la selección. Volvemos acá. 2,1 amperes. $2,3 amperes. Se mantiene la corriente. Vamos a aumentar el set point a 21 grados, disminuyendo el diferencial entre el set point y la temperatura ambiente. La velocidad de rotación del ventilador de la unidad interior se mantiene. 3,6 volts continuo. La corriente total del equipo tiende a disminuir 0,2 amperes, lo cual no es significativo. Perfecto. Y ya han pasado aproximadamente 4 minutos desde que variamos el set point y se ha mantenido en esa magnitud de corriente. Vamos a hacer el siguiente ejercicio ahora. Fíjense bien. Vamos a disminuir la temperatura nuevamente. Y ahora vamos a pasar el ventilador de la unidad interior a modo automático. Veamos que observamos inmediatamente. Se mantiene la velocidad de rotación. 3,6 volts continuo. La tarjeta y la corriente ha tendido a aumentar 0,2 amperes, pero se mantiene ya básicamente en el mismo valor. No hay variaciones significativas. 18 grados, modo frío, ventilador automático. Lo que vamos a hacer ahora es subir la temperatura a 21 grados, disminuyendo el set point con respecto a la temperatura ambiente. Fíjense lo que ocurre inmediatamente. De 3,6 grados, perdón, de 3,6 volts, ya de suministro al módulo interno del ventilador bajó a 2,9, lo cual produjo una disminución en la velocidad de rotación del ventilador de la unidad interior. Y podemos ver
inmediatamente que la velocidad de rotación del compresor disminuye. Eso trae como consecuencia una disminución en el consumo eléctrico y derivado de eso una disminución en el consumo energético. Fíjate, bajó de 3 amperes, aproximadamente 2,8 amperes, a 1,4 amperes, a la mitad. Ahora, colegas, vamos a aumentar más aún el set point. Puede ser que el equipo se detenga. Y efectivamente el equipo se detuvo. Velocidad mínima de funcionamiento para el ventilador de la unidad interior. Listo, colega, ¿qué te pareció el video? Un poco extenso. Al final tuve que cortarlo igual para esperar que el equipo estableciera unas condiciones de funcionamiento de equilibrio según el ajuste que nosotros le dimos a través del control remoto. Colega, el algoritmo de control aquí determina ya que la variación, la modulación, la variación de velocidad de rotación del compresor, como comenté anteriormente, está establecida en función del set point con la temperatura ambiente que hay en el recinto donde nosotros estamos climatizando. Sin embargo, también, ya como entrada, el algoritmo de control tiene la temperatura exterior del sensor que está en la unidad exterior. Además, es súper importante la velocidad de rotación del ventilador de la unidad interior que nosotros seleccionamos a través del control remoto. Inicialmente podemos observar que la mayor eficiencia energética que tiene el equipo es estableciendo un valor de temperatura que no sea muy amplio, ya con respecto a la temperatura ambiente. O sea, un set point de aproximadamente entre 22 a 23 grados. ¿Ya? ¿Para qué? Para no establecer diferenciales de temperatura muy amplios con la temperatura ambiente, lo cual obliga al equipo a trabajar a alta velocidad de rotación. Además, la mayor eficiencia la pudimos observar cuando el ventilador de la unidad interior está en modo automático. Entonces, ¿qué les parece si podemos sugerir a nuestros clientes? Hoy tú eres cliente final, pruébate equipo en modo enfriamiento para este verano a una temperatura de entre 21 y 23 grados, te propongo 22 grados es una buena temperatura, y el ventilador en modo automático, ventilador de la unidad interior. Recuerda, no apagues el equipo porque el equipo va a partir con un diferencial muy alto a máxima potencia. El equipo va a querer alcanzar temperatura rápidamente. ¿Qué te parece si lo ajustas de esa forma y me cuentas? Muchas gracias, colegas. Soy Germán Fuentes, instructor de SECRA, capacitación en refrigeración y aire acondicionado. Colegas, nos vemos en el próximo video. Saludos.